Bien, vamos a ingresar ahora a lo que son las neuroinfecciones y dentro de las neuroinfecciones está el término de la meningitis. Entonces, la meningitis va a ser una infección en el espacio subaracnoideo. Como ustedes recordarán, tenemos tres capas que cubren al cerebro y que se llama meninges. Mm, Bueno, esa sería de afuera hacia adentro, la dura madre, la aracnoides y la pía madre. La pía madre, que es la parte más interna y adherida a lo que es el cerebro. Entonces, ¿dónde se va a producir esta infección? Es en el espacio subaracnoideo, o sea, de la aracnoides, entre la aracnoides y la pía madre. La característica clínica de esta enfermedad es, o esta infección, o este proceso inflamatorio es cefalea, primeramente. Como es un proceso infeccioso, va asociado a fiebre. Clínicamente presenta lo que se llama la rigidez de nuca y puede haber alteraciones del sensorio que van a describirse como meningoencefalitis. Las meningitis bacterianas, dentro de los gérmenes más frecuentes, el Streptococcus pneumoniae, la Neisseria meningitidis, la Escherichia coli, el Haemophilus influenza, la Listeria monocytensis y el estafilococo sobre todo, por procesos infecciosos cercanos, locales, ¿no? Como eh, abscesos en la cara, de la piel, ¿no? Todos los procesos infecciosos de la piel. Muchas veces no damos importancia a esto y puede provocar procesos meningios. La Neisseria meningitidis representa el 90% de los casos de la enfermedad meningocócica en todo el mundo. Como es un neumococo, coloniza la nasofaringe y es más frecuente entre los 2 y los 18 años. El estreptococo neumonía y el estreptococo neumonía más en neonatos y en adultos de 9 años. La Listeria monocytensis más está asociado a un deterioro inmunológico, como pacientes con inmunodepresión. La meningitis bacteriana, entonces la clínica hace fiebre, cefalea, rigidez de nuca. Va a haber alteraciones del sensorio como somnolencia, puede haber estupor hasta llegar al coma incluso, ¿no? Y tenemos la hipertensión intracraniana, que va a producir ya más avanzada la enfermedad, crisis convulsivas y erupción de la meningocemia. Aquí va a haber una fisiopatología, se explica primero por el proceso infeccioso que se fija a nivel de la nosofaringe. Estas van a encontrarse en células, van a producir lesión. Eh, Después se van a vaciar estos a lo que es el espacio intravascular a través de lo que es el endotelo capilar. Va a producirse una lisis bacteriana y va a producirse un exudado purulento, ¿no? A través de la sangre es que llega al, al cerebro, ¿no? Una vez que ya está a nivel cerebral, tiene que romper lo que es la barrera hematoencefálica y esto lo va a hacer a través de sus procesos infecciosos, inflamatorios de los microorganismos para posteriormente vaciarse o evacuarse en lo que es el líquido cefalorraquídeo. Bacterial meningitis
usually occurs secondary to other bacterial infections in the body. The bacteria present at another infection site enter the blood and travel to the meninges, where they cause infection. The bacteria may gain entry into the meninges directly, in case of a skull fracture or via a sinus or ear infection. There are several bacteria that can cause meningitis. Some of them are pneumococcus or Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis. Bien, entonces las formas de contagio, de diseminación del proceso infeccioso son a través de continuidad, o sea que, como he visto en un video, a través de una infección en el oído por continuidad o una sinusitis, ya sea frontal o maxilar, por continuidad puede producir la infección meningia. Otra por disrupción, o sea, en el trauma craneoencefálico, si ustedes se fijan, hubo una fractura y hay una disrupción, una continuidad también de la piel y de la herida hacia el tejido cerebral, ¿no? Otro por vía sanguínea y finalmente por vía linfática, pero lo más frecuente de procesos infecciosos a distancia, como son la neumonía, infecciones urinarias, sobre todo en niños, infecciones a nivel intestinal o gastrointestinal, entonces se produce a través de la vía o del torrente sanguíneo, ¿no? Hay que hacer para el diagnóstico un estudio de lo que es el lípido cefalorraquídeo. Se toma desde el inicio, desde la presión de apertura. Este está aumentado por el aumento, por el proceso infeccioso. Hay presencia de pleocitos o celularidad aumentada. La glucosa va a estar disminuida. Las proteínas, dependiendo del tipo de infección, van a estar aumentadas o disminuidas. Maya en la tuberculosis, porque el PRO está muy aumentado, ¿no? Tiene lo que se llama la prueba de PANDI, es positiva. Hay pruebas de aglutinación, ensayo del lisado de amebocitos y se puede tomar también esta biopsia. Entonces, ¿qué se hace en un estudio líquido cefalorraquídeo? Recuento celular, la química del líquido, coloración de tinción de Gram, cultivos bacterianos, es lo que se realiza, extendido y cultivo para hongos, antígeno criptococósico, títulos de anticuerpos, fijadores de complemento contra C. immunitis, extendido PCR para cultivos para TB. En otros países, bueno, a consecuencia de lo que es la pandemia, nos estamos equipando. Por ejemplo, el equipo de PCR no es solamente no es un equipo solamente para el estudio del COVID, sino es para todo tipo de gérmenes a través de reactivos que ellos tienen, pueden determinar la presencia o ausencia de, de alguna infección. Por ejemplo, en la tuberculosis, cuando no podemos realizar una prueba no podemos encontrar a lo que es el agente patógeno, en este caso el micobacterium, a través de, qué sé yo, de líquidos cefalorraquídeos, o cuando no es pulmonar, ustedes saben que en las infecciones pulmonares por tuberculosis lo que se hace es el análisis de la secreción bronquial, ¿no? Entonces se hacen las pruebas seriadas para ver la presencia del micobacterium y se hace con cruces. Entonces, otras pruebas ya son más específicas cuando son de tipo respiratorio. Sin embargo, cuando tenemos estas muestras y están en otros lugares la infección por la tuberculosis, como es en el sistema nervioso o en otras áreas, sobre todo en el sistema nervioso, entonces tomamos muestras de líquidos cefalorraquídeo que que pueden a veces mostrar la presencia del micobacterio, pero en su mayoría es nula la presencia, ¿no? Entonces, para esto lo que se realiza es pues la, la prueba de PCR, ¿no? Entonces, como muestra un como busca ahora sí la presencia de- del agente patógeno en su código genético, entonces es más fácil o es prácticamente detectable, ¿no? A través de este estudio.
Entonces, la PCR es algo muy importante, es biología molecular y la determinación pues, de la presencia o no, sin incluso aislar al agente patógeno, ¿no? Entonces, es de gran ayuda y es lo que ahora tenemos, ese equipo en el CEDES y en los hospitales importantes, hasta la Universidad Pidedo. Esto propicia, bueno, un diagnóstico más rápido y sobre todo fidedigno para poder realizar el tratamiento, en este caso las meningitis, de gran importancia porque puede salvar vidas, ¿no? Entonces lo que se determina a través de la PCR es el DNA del agente patógeno. También se puede hacer el estudio de anticuerpos específicos virales, como el ELISA, por ejemplo, en la- en el COVID, que es una prueba de los anticuerpos, ¿no? La IgG y la IgM se determina de los, del COVID-19. Entonces, lo mismo se hace en en otros padecimientos, aunque no es específico, porque diferentes patologías pueden determinar este incremento de las inmunoglobulinas. Entonces, no es específico, no es igual que el aislamiento o la determinación propia del agente causal, ¿no? Como en este caso la PCR, por eso es el examen específico para el COVID-19 y la prueba de LISA, eso solamente son para, en algunos casos puede diagnosticar, pero en una mayoría solo nos da una sospecha, ¿no? O sea, nos dice de que hay una reacción inflamatoria y que puede estar relacionada al COVID, pero no nos da la certeza. Entonces, la prueba de la PCR es lo único que, obviamente, si estamos en una pandemia como esta y se elevan los inmunoglobulinas específicas o asociadas a lo que es el COVID, entonces vamos a decir que el paciente sí es positivo, ¿no? Pero cuando no tenemos estas situaciones de infecciones masivas, entonces hay que determinar siempre cuál es la causa, ¿sí? Cuál es el agente causal a través de lo que es la PCR. Bueno, puede haber entonces meningitis bacteriana, que hay que hacer diagnóstico diferencial con la encefalitis del herpes simple, encefalitis por artrópodos, hemorragia subaracnoidea, también en pacientes por cefalea y síndrome meningio, infecciones con riquecias, infecciones por hongos y sobre todo la infección por tuberculosis, que es muy frecuente en nuestro país. Bueno, estos esquemas varían de acuerdo a estudios que se realizan anualmente y sobre todo a la resistencia de los gérmenes, ¿no? O sea, muy importante el cultivo y estudios que determinen la sensibilidad hacia los antibióticos, ¿no? Porque a veces podemos leer en el libro que cierto germen es sensible a la vancomicina y empezamos a dar vancomicina empíricamente, pero muchos de estos gérmenes pueden haber o pueden tener cierta resistencia a estos antibióticos y no es útil proporcionales mientras no conozcamos cuál es su sensibilidad hacia los antibióticos de los gérmenes aislados, ¿no? Eh, bueno, algunos tratamientos específicos para la neumonía neumocócica o meningitis neumocócica, la cefotaxima, la ceftriaxona, la vanco y la rifampicina. Las meningitis meningocócicas, la rifampicina, la cipro y la citromicina, ¿no? Esa meningitis meningocócica es debe ser de denuncia inmediata, ¿no? Se debe comunicar a las redes, la gente que está cercana a este paciente debe tomar antibióticos en forma profiláctica. Es importante su manejo, ¿no? Aquí está un cuadro donde nos habla de algunos tratamientos relacionados a su presencia, ¿no? El estreptococo neumonía, sensible a la penicilina, la Neisseria meningitis, también se sigue la penicilina, la ampicilina, el estreptococo agalactea, igual. Sin embargo, eh, para estos tiempos, o sea, casi nadie usa penicilina, ¿no?
ya todos empiezan, digamos, con ceftriaxona o cefotaxima, que son beta-lactámicos ya más de reciente generación, ¿no? Y ante la resistencia o ante la no mejoría del paciente, podemos decir, dependiendo del manejo clínico que hace el especialista, y agrega lo que es la vancomicina y actualmente el imipenem, el meropenem, ¿no? Algunas, ahora vamos a empezar con unas meningitis que son de tipo viral, como es los enterovirus, que es de la vía digestiva, ¿no? Los arbovirus de la vía respiratoria, la HIV, que es el virus de inmunodeficiencia, adenovirus, virus de las cariomeningitis linfocíticas, ¿no? Entonces igual va a tener fiebre, va a tener cefalea, va a presentar rigidez de nuca, va a haber fotofobia, vómitos, faringitis, mialgias y diarrea. Va a parecer más simular mucho un proceso gripal. Y bueno, como las enfermedades virales siempre van a establecerse principalmente en lo que son las mucosas, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, de enfermedad del COVID, que tiene una, una afección principal a nivel respiratorio, produciendo neumonía. Después produce alteraciones de lo que es la coagulación, la circulación sanguínea, y pero también tiene afección alteraciones a nivel de lo que es el sistema nervioso. Entonces, está asociado a un proceso inflamatorio faríngeo. Por eso se toma a este nivel lo que es las muestras de la PCR con el hisopiado faríngeo y nasal, ¿no? El diagnóstico de este tipo de padecimientos virales se realiza con el líquido cefalorraquídeo. Hay un aumento de la celularidad entre 100 a 100.000 por cada milímetro cúbico. Hay presencia de leucocitos polimorfonucleares, sobre todo, linfocitos, glucosa normal o levemente disminuida, y la presencia sobre todo de anticuerpos virales para determinar la presencia de una meningitis viral. El diagnóstico entonces se realizará a través del líquido cefalorraquídeo. Se harán pruebas para determinar el tipo de virus que está ocasionando la enfermedad a través de los estudios, sobre todo de la PCR que les había mencionado, que determina o detecta el DNA la- del virus, ¿no? También la determinación de anticuerpos, los cultivos para virus, virales, y bueno, a través de la serología vamos a ver si es un proceso agudo o es de convalescencia, ¿no? Las meningitis virales van a tener que ser diagnóstico diferencial, igual con meningitis tuberculosa, meningitis bacteriana, micótica aséptica, carcinomatosa y meningitis sifilítica. Otro grupo de meningitis es las micóticas, está el criptococo, el histoplasma, la coccidioides, blastomisis, cándida, Sporotrix, paracoccidioides y el aspergillus, ¿no? Todos estos procesos, si se fijan, por ejemplo, la cándida es un hongo común, candidiasis, cuando la la lengua, por ejemplo, se pone blanca, saburar, hay presencia de placas a nivel de la mucosa bucal, como si fueran, como si fueran natas de leche, ¿no? Entonces, la candidiasis. Entonces, estos son, por ejemplo, la cándida, es sobre todo de saprófitos, ¿no? Para nosotros están presentes a nivel bucal, sobre todo. Pero ¿cuándo se va a volver un proceso infeccioso grave? Cuando nuestras defensas bajen,
¿no? Cuando hay una inmunodepresión. Por eso, toda meningitis micótica hay que hacer una asociación a inmunodepresión, ya sea por enfermedad o por el uso de algún medicamento como es la quimioterapia en pacientes con cáncer, el uso de algunos tratamientos para el reumatismo o enfermedades del colágeno, que son inmunosupresores, corticoides a largo tiempo, la vincristina, y este tipo de medicamentos que tienen que ver con efectos antirreumáticos, ¿no? O procesos infecciosos de larga data que producen también inmunodepresión. Entonces, lo, lo primero que debemos hacer es cuál es la causa de la presencia de este proceso meningio, ¿no? Entonces, siempre van a estar asociados a estos temas de inmunodepresión. Entonces igual va a presentar fiebre, cefalea, rigidez de nuca, va a tener un proceso subagudo y va a haber antecedentes de infecciones pulmonares. Es secundario, entonces hay infección en otra parte del cuerpo por inhalación de las esporas de los hongos, ¿no? Conidias, que puede estar relacionado a los portadores de de la enfermedad o de inmunodepresión, que es el SIDA, corticosteroides, el uso de corticoides a largo tiempo. El embarazo también es un factor de inmunodepresión. Un tratamiento como es la terapia de la hemodiálisis. La raza, existen algunas razas que son más, podríamos decir, genéticamente con menos defensas. El uso de inmunosupresores, como en el caso del reumatismo, y pacientes con trasplante de órganos, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar en líquido cefalorraquídeo? Pleocitosis mononuclear o linfocítica, o sea, aumento de la celularidad, tanto de los mononucleares o los linfocitos. Hay unas proteínas elevadas, la glucosa va a estar disminuida, el antígeno polisacárico va a estar presente, va a haber títulos de anticuerpos elevados y la biopsia en cigomicetos se realiza, ¿no? Bueno, algunos tratamientos para el tema de la presencia de los hongos. La anfotericina es el más conocido. En nuestro medio tenemos el fluconazol. La anfotericina también. Esta última, la anfotericina es muy cara, ¿no? Y además que con mucho efecto adverso, pero se usa. Y una de las meningitis más importantes, sobre todo en nuestro país y en países en vías de desarrollo, es la meningitis tuberculosa, ¿no? Que está ocasionada por el Mycobacterium tuberculosis. ¿Sí? La tuberculosis en el sistema nervioso es provocada de manera mayoritaria por el bacilo de Koch, ¿no? Epidemiología comenzó a aumentar a partir de la década de los 80 a raíz de la epidemia del SIDA, ¿no? O de los portadores de la inmunodeficiencia. Entonces, esto ha provocado mayor resistencia de la tuberculosis y en pacientes inmunodeprimidos y actualmente es un problema mundial. En países incluso en desarrollo, si bien no tienen tuberculosis como las nuestras, digamos, pulmonares, que son ocasionadas por tuberculosis eh, comunitaria, podemos decir, en otros países, la tuberculosis es prácticamente una complicación de lo que son los pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Entonces este tipo de tuberculosis es de mayor resistencia y mayor complejidad en su manejo. La tuberculosis se contagia por inhalación, entonces de pequeñas partículas se salen de un enfermo con infección pulmonar activa. Entonces, el paciente con tuberculosis pulmonar tuece y bueno, uno se contagia y puede ascender o llegar hasta el sistema nervioso, ¿no? En un sujeto vulnerable se puede producir la prima infección, el 10% puede desarrollar tuberculosis activa, tienen factores de riesgo, aquellos pacientes que consumen alcohol, que están desnutridos, que tienen diabetes, que el uso de corticoides, la inmunosupresión de acuerdo a la edad también son más susceptibles, ¿no?
de 5 años, entre 15 y 25 o mayores de 60 años. Entonces, ¿qué pasa tras la inhalación del bacilo? Estas se van a multiplicar en los pulmones, va a haber una reacción inflamatoria con presencia de los macrófagos. De 2 a 4 semanas se produce una diseminación hematógena, ¿no? Si bien los macrófagos eh, ahora sí van a fagocitar al micobacterio, eh, pero va prácticamente vivir en las células macrófago y va a diseminar a través de la vía hematógena a otras áreas, ¿no? Y de esta manera va a llegar a lo que es el tejido cerebral, provocando lo que son los granulomas cerebrales. En la sexta semana hay una respuesta inmune del linfocito T como una respuesta de defensa, dando lugar a la formación de los granulomas tuberculosos que se van a romper en el espacio subaracnoideo y avanzan al parénquima cerebral y de la médula espinal, dando lugar a la conformación de lo que son los tuberculomas y los abscesos cerebrales. Entonces, histopatológicamente, la meningitis se acompaña de un exudado inflamatorio difuso puede producir hidrocefalia comunicante. Otra alteración va a producir vasculitis, que puede estar asociado a infartos y encefalitis. En la clínica va a haber un periodo prodrómico de 2 a 4 semanas con malestar general, fiebre, dolores articulares, dolores musculares. El 45% va a presentar además hiponatremia y del 5 al 10% van a presentar hemiparesia y edema de papila, y puede estar también presente las crisis convulsivas. Entonces, la duración de la enfermedad, 2 semanas en promedio, en relación al contacto previo, ¿no? Va a haber una historia previa de tuberculosis en la familia, puede haber una radiografía anormal de tórax, va a ser positivo a la prueba de tuberculina y puede presentar hiponatremia asociada, ¿no?, a la tuberculosis. Los síntomas más importantes, la fiebre, 72%, cefalea, el meningismo, después alteraciones de la conciencia, hidrocefalia. Estos ya son datos secundarios a las complicaciones de lo que es la tuberculosis, entonces en menor porcentaje, ¿no? Lo más importante, una triada puede ser fiebre, cefalea y meningismo. En el líquido cefalorraquídeo se va a encontrar lo que es la pleurocitosis linfocitaria, o sea, aumento de los linfocitos, glucoraquia disminuida, eso sí es muy importante, la glucosa va a estar muy bajo, va a haber plimorfonuclear, va a haber aumento de las proteínas exageradamente y puede aislarse o estar presente el micobacterio, ¿no? Líquido cefalorraquídeo en adultos y en niños, fíjense el recuento celular, tanto en pacientes con HIV. Los diferentes porcentajes que se presentan de líquido cefalorraquídeo. Complicaciones de la meningitis tuberculosa, infartos, panarteritis, hidrocefalia, siringomelia, laringitis, edema, isquemia de la mácula. Diagnóstico: hay que aislar el agente patógeno, en este caso micobacterio, a través de tinciones especiales o específicas, como es la tinción de Ziel-Nielsen. Determinación en el líquido cefalorraquídeo a través de la prueba de ADA o la presencia del agente patógeno con la prueba de la PCR. Otro estudio que ayuda, la neuroimagen con la resonancia o estudios de tomografía, ¿no? El líquido cefalorraquídeo es muy importante.
tratamiento, los esquemas conocidos, isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida y streptomicina, ¿no? De segunda línea, pues hasta se usan antibióticos como los aminoglucósidos, la vancomicina, por ejemplo, las quinolonas, la levofloxacina. Los efectos o las acciones de los antituberculosos que se tienen. Bien, con esto estamos en tema de meningitis. Vamos a ampliar eh, algunas imágenes de lo que es tomografía de resonancia para el diagnóstico. Así que lean lo que es meningitis en general o neuroinfecciones para poder seguir avanzando. Entonces, sería todo. ¿Alguna pregunta de meningitis? Bueno, entonces, si no tiene ninguna pregunta, que tenga buen día. Hasta luego. Gracias.